Bienvenidos a esta entrevista especial en Infopé. Hoy abordaremos un tema muy importante que es la falta de atención del Estado en los programas de educación sexual integral en las escuelas. Es por eso que hoy invitamos a Angie Campaña Juárez. Ella es psicóloga educativa, egresada de la Universidad San Martín de Porres desde el año 2019 y hoy actualmente trabaja en el colegio Innova Schools. Bienvenida Angie, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y encantada de poder absolver todas las dudas para el público que nos va a ver. Muchas gracias igual por estar aquí, por aceptar y por brindarnos obviamente la oportunidad de poder informar a todos estos adolescentes y jóvenes. Bueno, para iniciar la entrevista nos gustaría preguntarte, ¿tú crees que se podría implementar un curso de educación sexual en las escuelas? La verdad que es un tema muy delicado, un tema muy debatido. Sí sería importante primero, ¿no? Que se pueda tocar la educación sexual, enseñar desde los primeros años, ¿no? Desde los primeros grados. Sin embargo, hay una falta de atención en este punto por parte del Estado por múltiples razones, sean culturales, tradicionales, etcétera. Pero sí considero que sería un punto importante a tratar y a considerar. Sin embargo, creo que estamos un poquito lejos de tener ese objetivo. Claro, y o sea, en relación a eso, ¿cuál crees tú, o sea, o qué tan importante es incluir la educación sexual dentro de la malla curricular educativa? Uh-huh. Siento que es importante porque al igual de contribuir en el lado cognitivo, que es la parte académica, la parte de adquirir conocimientos, creo que también es importante educar a los chicos en todo lo que vendría a ser su desarrollo personal, ¿no? Su desarrollo fisiológico, su desarrollo psicológico. Hablar de educación sexual incluye muchos aspectos, ¿no? En conjuntamente, y sería importante que los jóvenes lo conocieran para evitar factores de riesgo en adelante. Claro, creo que, o sea, una de las cosas que más se suele equivocar es que creen que el hablar de educación sexual es simplemente hablar de sexo, por Ujú. así decirlo, pero creo que aborda muchísimos temas. Y aquí entra el tema de que los educadores, o en este caso los docentes, no están preparados para poder brindar este tipo de programas, de cursos. Ujú. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos más comunes que enfrentan los docentes al poder brindar o querer dar este tipo de información? Pasa que los docentes tienen, ¿no? Una formación que tiene ciertos límites en cómo vas a abordar algunos temas con los chicos. Por eso es de que se les capacita hasta cierto punto y de ahí entramos otros profesionales, ¿no? En el caso de las instituciones educativas somos los psicólogos quienes abordamos ya a fondo otras situaciones en la parte socioemocional directamente. Entonces tendríamos que invertir mucho en capacitar a estos docentes y en romper esas barreras que se tienen Ujú. o contratar no adicionalmente personal de salud, en este caso que son las técnicas enfermeras y más psicólogos, ¿no? Quienes puedan brindar esta atención adicional. Claro, justo mencionas el lado psicológico. ¿Cómo es que se podría medir el éxito en Ujú. caso se plantee un programa de educación sexual? Los programas de educación sexual se podrían medir en cómo se reducen los factores de riesgo, ¿no? Como los embarazos adolescentes, el inicio temprano también en la educación sexual, cuánto los estudiantes saben prevenir, ¿no? En tema de las infecciones de transmisión sexual, etcétera, ¿no? Entonces, es cómo vamos a medir el éxito en cuanto las tasas de repente de los factores de riesgo disminuyan. Va a depender mucho también del contexto, ¿no? Social en cual nos encontremos. No es igual de repente hablar de un colegio que esté en el centro de la ciudad y un Ujú. colegio, ¿no? Que esté de repente en la zona rural del país. Claro, claro, eso es muy importante, pero creo que abordando un poco más allá, como se dice, muchas veces nosotros no aprendemos en la escuela, sino que también aprendemos en casa. ¿Cómo los padres pueden brindarle este apoyo a los adolescentes en el caso de la educación sexual? Creo que el apoyo más importante que pueden dar los padres es hablando abiertamente con sus hijos sobre este tema. Parte desde la identidad de género, ¿no? Cómo nos identificamos, cuál es el rol que vamos a asumir dentro de la sociedad y consecutivamente, ¿no? Entre la edad que tenga el alumno, se van tocando, ¿no? Temas ya más amplios, ¿no? Que él necesite saber para poder desarrollarse. Claro, creo, bueno, abordando un poco más el tema de la educación sexual, creo que como tema
tabú o que creo que siempre se dice, tú hablas de educación sexual y dicen, ok, me van a enseñar a cómo prevenir un embarazo adolescente. Pero más allá de hablar sobre cómo prevenir el embarazo adolescente, ¿qué más se puede abordar dentro de la educación sexual? Más allá, ¿no? De como mencionas, la tasa de embarazos, las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, el consentimiento, el poder que tenemos, el derecho o la opción de decir que no cuando ya no nos sentimos a gusto, el tema del rol que vamos a asumir también, ¿no? Dentro de la dinámica de pareja muchas veces o incluso dentro de la sociedad. Entonces, hablar de educación sexual va más allá del descubrimiento también de uno mismo. Entonces es muy amplio. No nos podemos dejar en que solamente se va a atacar un punto como los métodos anticonceptivos, por ejemplo, o la planificación familiar en sí. Claro, eso es muy importante. Justo mencionadas a la sociedad y nos gustaría saber cómo es que los padres y más que todo la sociedad que es que impone que la educación sexual es un tema tabú, o sea, cómo ellos pueden romper con este estereotipo que existe. Uh-huh. Pasa que en la sociedad en la cual vivimos está tan apegada a lo que es la religión, ¿no? Y lo que está bien visto, ¿no? A través de generación en generación, ¿no? Que si nos unimos en un matrimonio debemos seguir, ¿no? Unas reglas y unas normas, y entonces algo previo no sería bien visto, ¿no? Como el hecho de que un joven pueda pedir información sobre los métodos anticonceptivos en general, ¿no? Si es que no quiere tener familia aún, etcétera. Entonces creo que como sociedad aún no estamos abiertos esa, a ampliar nuestra gama de información y no queremos aceptar que podemos tener varias opciones, ¿no? Como ahora lo vemos a nivel mundial también. Claro, hablando ya un poco más acerca del tema del Estado, del gobierno, ¿qué medidas urgentes crees que debería tomar el Estado para poder Uh-huh. abordar esta problemática, que es obviamente su falta de atención en los programas de educación sexual y cómo ellos pueden proteger el bienestar de los adolescentes Uh-huh. frente a esta problemática? El Estado sí tiene programas de educación sexual, pero no son tan promocionados de repente como deberían serlo. Si bien no está a cargo de la parte educativa, está a cargo a la parte del sector salud. ¿No? Si uno desea información es totalmente gratuito, ¿no? Si uno se acerca al centro de salud, el tema de la planificación familiar, ¿no? Es totalmente gratuito. Entonces es promover, existe esto, pueden ir, pueden acercarse jóvenes, adultos, etcétera. Entonces creo que debería ser un trabajo conjunto, no solamente que el personal de salud o el sector salud lo gestione y lo promueva, sino también que la educación trabajen de la mano porque va a hacer que sea más efectivo a largo plazo. Claro, justo que mencionas que, claro, no solamente depende del Estado, sino que hay áreas encargadas para poder Uh-huh. brindar estos programas. Hace poco nos comentaron de que sí existe una ley que el Estado tiene, pero lamentablemente al llegar esta ley a las escuelas como que no se promueve o simplemente los docentes no están capacitados para poder brindar ese tipo Uh-huh. de información. ¿Cuáles crees tú son las principales barreras que impiden que las escuelas puedan enseñar estos programas de educación sexual? Justamente eso, como está encargado solamente de un sector, contradicen muchas leyes, ¿no? Para que trabajen conjuntamente. Entonces, en la educación, las mayores trabas que tenemos es siempre que los padres de familia no están de acuerdo que se les toque esos temas a sus hijos o que los chicos siempre lo van a llevar no por un lado educativo, sino por un lado de repente más de exploración, de incentivo de repente, ¿no? A descubrir nuevas cosas. Entonces, se necesita mucho tino, mucha planificación para ejecutar este tipo de programas y de que tengan éxito a largo plazo. Claro. Finalmente, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes y adolescentes que van obviamente a ver este producto, que buscan información sobre la sexualidad, pero lamentablemente no tienen acceso a una educación Uh-huh. adecuada sobre este tema? Hoy en día es muy fácil acceder finalmente a la información, no sea por conocidos, por el internet mismo. Entonces, siempre que no se queden con la duda, ¿no? A veces tener tanta información nos genera más dudas que respuestas. Buscar al personal que sea idóneo, ¿no? O sea, un adulto de confianza, de repente un profesional, ¿no? Todos pueden estar dispuestos a absolver esas dudas y evitar, ¿no? Riesgos en los cuales se podrían poner. Claro.
Bueno, es muy importante. El Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Creo que es muy importante hablar de estos temas. Muchas gracias, Angie, por poder compartir tu conocimiento y tu experiencia acerca de todo esto. Es muy valioso para nosotros tenerte aquí y espero que esta conversación y esta entrevista ayude a crear conciencia, tanto en el Estado, padres y adolescentes, en el que obviamente todos merecemos una educación sexual de calidad y adecuada. Muchas gracias. Gracias.